El Tribunal Constitucional de Transición, vista de la causa rol 2758, recurso de inaplicabilidad contra los artículos 277 y 279 del Código Penal. Tiene la palabra la señorita relatora. Señor, en este requerimiento, rol número 2758, mediante presentación de fecha 17 de diciembre del año 2014, la abogada María Francisca Barra Díaz, en representación de don Alex Patricio Richard Cortés, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 277 y 279 del Código Penal para que surte efectos en el marco de la causa del Juzgado de Garantía de Copiapó, RIT número 2795 del año 2014, que se encuentra actualmente en etapa de investigación de los delitos de explotación ilegal de loterías y juegos de azar. La requiriente solicita se declare la inaplicabilidad de las referidas disposiciones por estimar que existe justo motivo de temer que sean preceptos decisorio litis en dichos antecedentes, en atención a que su aplicación ha justificado la resolución y mantención de medidas cautelares reales, como la incautación de especies de propiedad de su representado. Estima que dichas normas son inconstitucionales por infringir la garantía contemplada en el artículo 19, numeral 3 de la Carta Fundamental, esto es, en lo relativo, específicamente al principio de reserva legal en materia penal, consagrado en el inciso final del referido artículo. Además, el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 del referido cuerpo normativo, el derecho al desarrollo de toda actividad económica, el derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el numeral 2 del referido artículo 19 de la Carta Política, la prohibición de aplicar a premios ilegítimos, consagrado en el numeral 1, inciso final del artículo 19, número 7, y la letra H, y lo previsto en los artículos 6 y 63 de la Constitución, agregando además la transgresión de los artículos 21 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el artículo 5, inciso 2 de la Carta Fundamental. No obstante estimar infringidas todas las garantías antes señaladas, en el requerimiento se fundamenta principalmente lo relativo a la impugnación al artículo 277 del Código Penal, en cuanto se estima que esta disposición constituye una ley penal en blanco abierta, lo que infringiría el principio de reserva legal o de legalidad previsto en el inciso final del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución en relación con lo previsto en el artículo 63 del mismo cuerpo normativo, toda vez que sostiene la requirente que la norma no describe la conducta que ha de sancionarse y ni siquiera se remite a otra ley para describir su hipótesis. En su concepto, los vocablos azar y suerte requerirían de una interpretación, para lo cual no sería posible recurrir al artículo 279 del Código Penal, también impugnado, ni al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ya que esto importaría un reenvío a un texto no legal, no siendo procedente tampoco recurrir al único texto normativo que define conductas referidas a juegos de azar, la Ley número 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juegos, ya que dicha ley solo sería aplicable a las actividades que desarrollan los casinos de juegos y no a otros particulares. Funda esta afirmación en el artículo 56 de la referida ley, que dispone que a las actividades que se realicen de conformidad con esta ley no les serán aplicables los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal, de lo que la requirente concluye que, a contrario sensu, de conformidad con el espíritu y tenor literal y sistemático de la norma y la ley en su conjunto, no le sería aplicable a los autores, administradores o apoderados de casas de juego de suerte, envite o azar. En lo tocante al artículo 279 del Código Penal, que contempla el comiso, sostiene que esta disposición nuevamente no describe la conducta ni define la hipótesis de juego que pretende justificar dicha sanción impuesta por la norma, no siendo del caso aplicar la ley número 19.995 por lo ya antes señalado. En suma, sostiene que la fundamentación de la infracción constitucional que se denuncia se produciría por la eventual aplicación de las disposiciones, y en cuanto a la forma en que ésta se produciría en el caso concreto, la circunscribe la requirente a que el artículo 277 es una ley penal abierta que no considera reenvío alguno para su descripción, lo que transgrede lo previsto en el inciso final del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental en relación con lo previsto en el artículo 63, lo que indica deriva en una manifiesta incoherencia con lo previsto en la letra H
del artículo 7º de la Constitución, la transgresión al derecho de propiedad previsto en el numeral 24 del artículo 19, que previene que toda limitación o restricción al dominio debe encontrar un asidero legal, así como una manifiesta transgresión a la libertad en materia económica previsto en el numeral 21 del artículo 19 de la Constitución. Derechos y libertades de los que por meses indica se ha visto privado su representado, basándose para ello en tribunal en una norma claramente inconstitucional. En cuanto a los antecedentes de hecho, la requirente sostiene que a raíz de la denuncia efectuada por Gran Casino de Copiapó, Sociedad Anónima, en calidad de supuesta víctima, se procedió a investigar a una serie de particulares en la ciudad de Copiapó sobre la supuesta comisión de los ilícitos previstos en los artículos 275 y 277 del Código Penal. Añade que la denunciante presentó posteriormente querella en contra de quienes resultaron responsables de los referidos delitos. Sostiene que con fecha 3 de diciembre del año pasado, la parte requiriente solicitó ante el Juzgado de Garantía de Copiapó la revisión y el alzamiento de la medida de incautación dispuesta por el tribunal respecto de tarjetas hardware y software de las máquinas de juegos electrónicos explotadas por el querellado, así como de los dineros que se hallaron en cada máquina y de las llaves que permiten dar inicio a las mismas, audiencia en la que planteó la falta de legitimidad activa del querellante, la falta de legitimidad legal del Ministerio Público para perseguir de oficio los ilícitos en cuestión, además de la presencia de vicios de carácter formal en los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, consistentes básicamente en que la única diligencia de investigación que daría cuenta de la supuesta comisión de ilícitos y que fundamentaría la mantención de la medida de incautación ha sido realizada por una persona no reconocida por la ley ni en los reglamentos y resoluciones que la complementan, en circunstancias que los únicos peritajes que nuestro ordenamiento jurídico permiten determinar que una máquina electrónica cumple con los supuestos de azar son los desarrollados por los organismos internacionales reconocidos y certificados por la Superintendencia de Casinos de Juegos, según señala, lo confirma un oficio remitido por dicha superintendencia y que obraría en la carpeta de investigación. En cuanto a la tramitación de este requerimiento mediante resolución de fecha 30 de diciembre del año pasado, la segunda sala admitió a trámite el referido requerimiento y mediante resolución de fecha 27 de enero del año en curso se lo declaró admisible, decretándose asimismo la suspensión del procedimiento de la gestión en que incide. Por resolución de fecha 29 de enero siguiente se confirió traslado a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión pendiente, traslado que fue evacuado por el Ministerio Público y por Gran Casino de Copiapó. Ambas partes solicitaron el rechazo del requerimiento en todas sus partes en los términos que se pasa a exponer. El Ministerio Público, mediante presentación de fecha 18 de febrero del año en curso, formuló sus observaciones solicitando, como ya se ha dicho, el rechazo del requerimiento en virtud de, en primer término, sostiene que procede a desestimar todas aquellas alegaciones relativas a la falta de legitimación de Gran Casino S.A. y las relativas a las impugnaciones a la querella por desenvolverse en un ámbito enteramente legal, no siendo el requerimiento de inaplicabilidad la vía idónea para criticar la forma en que se ha planteado una querella, como tampoco lo es para revisar las actuaciones de los jueces y del Ministerio Público, según lo ha señalado esta magistratura en oportunidades anteriores. Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que, a propósito de la falta de legitimación activa que alega de Gran Casino de Copiapó para denunciar y presentar querella, la requiriente se apoya en una profusa referencia a la ley número 19.995, la que, sin embargo, en su requerimiento sostiene no puede aplicarse para interpretar lo dispuesto en el artículo 277 del Código Penal, lo que estima es una contradicción en cuanto a las diversas maneras de hacer juzgar la señalada ley. En tercer lugar, señala que procede a desestimar las objeciones que se dirigen contra el artículo 277 del Código Penal, que se denuncia infringe el mandato de determinación de las normas penales previsto en el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución, por cuanto no se entrega ningún argumento o elemento de juicio que sitúen el artículo cuestionado como una ley penal en blanco abierta. Señala que solo existe respecto de la inexistencia de una descripción de la conducta o de la necesidad de complementar la referencia a los juegos de suerte, envite o azar una breve afirmación,
desenvolviendo la requiriente sus argumentos exclusivamente en el ámbito de la interpretación del precepto y no en el de la complementación, sin reparar que una labor de esa naturaleza no supone una infracción del mandato constitucional, careciendo de este modo el requerimiento de sustento. Destaca que la ley penal en blanco es aquella necesitada de complemento y no de interpretación. Al respecto, sostiene que este tribunal ha señalado en oportunidades anteriores, como los requerimientos 1281, 1351 y 1352, que no por ser necesario interpretar un precepto legal, si ese fuera el caso, significa que este último esté vacío de contenido. En cuarto lugar, estima que procede rechazar el requerimiento porque, contrariamente a lo que se sostiene en él, la disposición en cuestión describe expresamente la conducta que se sanciona. Indica que las expresiones juego de suerte, envite o azar remiten a conductas delimitadas por el lenguaje en un grado que supera la exigencia constitucional, afirmación que se apoya en que el precepto se encuentra en nuestro Código Penal desde su primera versión de 1874, lo que reporta que la descripción que hace el texto legal ha servido para comprender la norma durante más de un siglo, lo que claramente aleja el riesgo de enfrentar una ley penal en blanco abierta. Como segundo punto de apoyo en este aspecto, sostiene que cualquier dificultad en el entendimiento de la disposición legal encuentra solución en el nivel lingüístico, siendo una pieza autorizada el diccionario real de la Real Academia Española, que entiende por juego de suerte cada uno de aquellos cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de los jugadores, sino exclusivamente del acaso o la suerte. Por juego de azar, entiende lo mismo que por juego de suerte al remitir la definición de aquel a esta última expresión. Y finalmente, por juego de envite, dicho diccionario entiende cada uno de aquellos en que se apuesta dinero sobre un lance determinado. Señala que las expresiones son consideradas por la requirente como carentes de contenido, sin embargo, tienen en nuestro lenguaje un claro sentido y una larga historia en nuestro derecho, por lo que cabe rechazar el requerimiento. Y finalmente, en relación con este artículo, indica que tampoco son admisibles las razones que esgrime la requiriente para excluir una labor interpretativa tanto del diccionario de la Real Academia Española como de las disposiciones contenidas en la Ley número 19.995, toda vez que ello da cuenta de la confusión que existe en sus argumentos entre la interpretación y la complementación o integración, al señalar que utilizar el diccionario de la Real Academia importaría un reenvío a un texto no legal. En cuanto a la exclusión a la ley número 19.995, la contradicción indica entre utilizar dicha ley para fundamentar la exclusión de la parte querellante como legitimada para accionar y alegar su no aplicación, lo que en otros aspectos anula los argumentos de la parte requiriente, como ya se ha señalado. Agrega que el artículo 3, letra A, de la ley número 19.995 define por juegos de azar aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o la suerte, y que se encuentren señalados en el reglamento respectivo y registrados en el catálogo de juegos. Esta norma, señala, abarca además de lo que debe entenderse por tal, las exigencias que debe cumplir cualquiera de esos juegos para desarrollarse lícitamente. La coincidencia de lo que se entiende por juego de azar ratifica lo anteriormente dicho en orden a que el precepto reprochado cumple con describir expresamente la conducta que se sanciona. Finalmente, en lo tocante a la impugnación al artículo 279 del Código Penal, relacionada con la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, indica que ésta se subordina absolutamente al reproche efectuado del artículo 277 del Código Penal, en tanto se sostiene que la incautación de especies de propiedad del requiriente se realizó en virtud de esta última disposición, por lo que solicita el rechazo del requerimiento en virtud de los mismos argumentos ya antes expuestos. Agrega que la Constitución además reconoce el comiso como una sanción acorde con diversos preceptos, entregando a la ley los casos en que resulta procedente. Mediante presentación de fecha 24 de febrero, Gran Casino
de Copiapó, Sociedad Anónima, formuló sus observaciones solicitando el rechazo total del requerimiento, adhiriendo a los argumentos del Ministerio Público y señalando además, en primer término, que lo que pretende la parte requiriente es obtener de este tribunal una interpretación orientadora para el juez de fondo que le señale que los artículos impugnados no le son atribuibles al requiriente en razón de que las expresiones relativas a la punición de la explotación del azar no alcanzan a las actividades que él desarrolla. Esta labor de exclusión de la tipicidad no es propia de esta magistratura y supone invadir la competencia exclusiva de los jueces del fondo en orden al juzgamiento de las causas criminales. Tampoco le corresponde a esta magistratura, indica, interpretar la ley infraconstitucional con un efecto vinculante e inhibitorio para los jueces penales, de manera que tanto las pretensiones como los fundamentos del requerimiento son errados. Agrega que en la estructura central del requerimiento existiría un error serio y grave que sería el de utilizar la categoría dogmática de ley penal en blanco abierta, que no sería la más autorizada o la más usada o recomendada por la doctrina penal de mayor prosapia. Cita al efecto a Jean-Pierre Matus y a don Enrique Curi, quienes indica no hacen referencia a las leyes penales abiertas. La ley penal abierta, señala, es aquella que partiendo de la base que cumple con el mandato de determinación porque entrega el núcleo de la conducta incriminada, deja espacio para que el intérprete y aplicador de ella defina su exacto sentido y alcance utilizando las técnicas de hermenéutica que la propia ley entrega. Siendo así, no están prohibidas por la Constitución y así lo ha señalado este tribunal en sentencias roles número 468 del año 2006 y 1441 del año 2010. Considera que el núcleo del artículo 277 del Código Penal es muy claro y no vulnera el principio de legalidad penal conocido como principio de tipicidad. No se trataría, entonces, la norma impugnada de una ley penal en blanco con reenvío al no existir remisión alguna a un elemento extralegal para poder comprender cuál es la acción que la ley penal amenaza con castigo y comiso, porque es claro que la norma apunta a castigar a quien ejerce comercios, regenta establecimientos locales o lugares en los que se explota el azar a cambio de dinero y que no goza de una causal de justificación. Un eventual problema de excederse en la interpretación o de violar las reglas de interpretación, señala, es un problema de legalidad y, por tanto, infraconstitucional, atacable por la vía del recurso de nulidad, basándose en la causal de error de derecho prevista en la letra B del artículo 373 del Código de Procedimiento Penal o en la falta de fundamentación contemplada en la letra D del artículo 374 del mismo cuerpo legal, en relación con el artículo 295 del mismo código, pero no resultan impugnables por la vía de la inaplicabilidad. Plantear la acción de inaplicabilidad, señala, supone antelar la solución a un problema hipotético que aún no se sabe de modo alguno si ocurrirá. En cuanto a la impugnación del artículo 279 del Código Penal, referida al comiso, señala en primer término que de por sí esta norma no es decisoria en el caso concreto, ya que su eventual aplicación es un efecto o consecuencia de dar por establecido primero el tipo penal respectivo, de acuerdo al artículo 277 del Código Penal, y la participación culpable. La labor de encuadre de la conducta típica de hacer su atribución a un determinado partícipe y la de mandar la aplicación de la pena es tarea propia del juez del fondo. Agrega que no existe entre las dos normas impugnadas una necesidad de complemento, sino solo de la aplicación lógicamente sucesiva de dos preceptos independientes. Termina señalando que si se tiene y pretende explotar máquinas tragamonedas, estén o no homologadas en los listados de la Superintendencia de Casinos de Juegos, si reciben apuestas en dineros y pagan premios en dinero, incluso aunque tengan tarjeta o mecanismo de premio programado, son establecimientos, casas de juego de suerte, envite o azar, conforme lo ha señalado la Superintendencia de Casinos de Juego y la Corte Suprema en diversos fallos que indica. En consecuencia, si alguien opera un establecimiento de esta clase, lo dirige o explota como dueño, lo regenta o gerencia como administrador o gerente y lo hace objetivamente careciendo de una licencia de casino o de concesión, se encuentra en el caso previsto en el artículo 277 del Código Penal, pues hace lo mismo que un casino legal, pero ilegalmente, y eso es lo que prohíbe y castiga la disposición. Mediante resolución de fecha 9 de marzo se ordenó traer los autos en relación y se ordenó su agregación al rol de asuntos en estado de tabla
Y con fecha 4 de junio en curso, el abogado Juan Carlos Manríquez, que representa Gran Casino de Copiapó Sociedad Anónima, acompañó informe en derecho del exministro de este tribunal, señor Hernán Bodanovich Snake, quien concluye que la impugnación del artículo 277 del Código Penal es desestimable atendida a la plena compatibilidad del precepto con la norma constitucional que exige a la ley una descripción expresa de la conducta que se sanciona, la que indica resulta en la especie clara, patente y especificada. Y en cuanto al reproche del artículo 279 del Código Penal, sostiene que carece de fundamento plausible, toda vez que, al respecto, el requerimiento carece de una argumentación jurídica mínima en cuanto a las infracciones constitucionales que denuncia, lo que debiera conducir a su improcedencia. Se anunciaron para alegar los abogados que constan en la minuta, señoría, y eso es todo. Muy bien. Por la parte requirente, alega entonces la abogada María Francisco Barra Díaz hasta por 30 minutos, luego de lo cual vamos a hacer un alto de 10 minutos para que aleguen los otros abogados. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, esta parte procede a iniciar lo que es el alegato en favor del requerimiento de autos interpuesto a Fojas 1. El presente alegato lo voy a dividir en 3 capítulos. Un primer capítulo referido a cómo brevemente el requerimiento de inaplicabilidad sí cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Ello en atención es que este pleno tiene amplias facultades para referirse respecto a esa admisibilidad, ya que fundamentalmente se ha puesto en duda cómo el requerimiento de inaplicabilidad cumpliría fundamentalmente el numeral 6 de dicho artículo referido al fundamento plausible. En un segundo capítulo me referiré al fondo debatido en este proceso en cuanto a cómo las normas impugnadas resultan ser inaplicables para el caso en concreto por estimarse inconstitucionales. Y en un tercer capítulo me referiré a cómo las supuestas constitucionalidades que han esgrimido las restantes partes en este proceso no son del todo dables a aplicar para entender que los tipos penales impugnados son suficientemente descriptivos. Así, en un primer capítulo me referiré a que el requerimiento de inaplicabilidad efectivamente sí cumple con el requisito de contar con un fundamento plausible. Se ha sustentado que no lo haría en razón primeramente de que esta parte pretendería mediante el requerimiento, o sea, no habría fundamentado claramente en el requerimiento de qué forma las normas impugnadas vienen a transgredir garantías constitucionales tales como el derecho de propiedad, el derecho a la libertad económica, los apremios ilegítimos y la no confiscación de bienes en materia penal. Sin embargo, el requerimiento es bastante claro. Se sustenta en que las normas son inconstitucionales porque para el caso en concreto no describen suficientemente la conducta, que se podrá precisar más adelante en este alegato, y en atención a lo anterior pasan a ser tipos penales en blanco, el tipo abierto, que para su aplicación en el caso en concreto vienen a transgredir lo que es el principio de reserva legal dispuesto por el artículo 19, número 3, inciso 6, en su relación con el artículo 63 de la Constitución. No obstante lo anterior, a Fojas 18 efectivamente esta parte hace ver que dicha inconstitucionalidad ha traído como consecuencia lógica dentro del proceso criminal una privación de derechos tales como el derecho de propiedad de mi representado, la libertad económica, lo que guarda relación con los apremios ilegítimos, pero bajo ningún respecto ha sustentado el requerimiento de autos en que las normas son inconstitucionales por transgredir esos derechos constitucionales, sino que eso es una consecuencia lógica de la reprochabilidad de constitucionalidad que las normas presentan directamente en contra del artículo 19, número 3. A través de diferentes fallos, este tribunal ha pronunciado que el requerimiento de inaplicabilidad no es un medio idóneo para reclamar respecto a la privación de derechos constitucionales. En razón de lo anterior, lo que se busca en ese caso es el restablecimiento de un derecho. Y eso claramente se debe buscar mediante las acciones cautelares que la propia Constitución entrega, como la acción de protección y la acción de amparo. Y en razón de lo anterior, esta parte no viene a hacerse cargo, por consiguiente, de tener que volver a fundamentar de qué forma se ha producido esa privación. Segundo, se ha sostenido en este proceso que el fundamento de plausibilidad del requerimiento carecería porque esta parte pretendería, mediante el requerimiento, entregar a este tribunal un pronunciamiento respecto a la legitimidad activa y pasiva de Gran Casino Copiapó y de Fiscalía en estos autos. Si bien es cierto, esta parte sigue manteniendo esa parte de legitimidad y lo hace ver el requerimiento en la relación de los hechos, netamente lo hace ver a objeto de hacerlo presente y de instruir a este tribunal cómo se ha desarrollado el proceso criminal en los autos seguidos ante el juzgado de garantía Copiapó, pero bajo ningún respecto sustenta la inconstitucionalidad de la norma en dicha falta de legitimidad, ni tampoco sustenta la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en un petitorio del requerimiento de autos. Por tanto, no es procedente alegar lo anterior. Finalmente, se ha sustentado que el requerimiento carece de fundamento porque esta parte pretendería, a través del requerimiento, pretender que este tribunal pase a llevar una labor interpretativa del juez de fondo, entregando a este tribunal una labor de hermenéutica legal de los preceptos impugnados. Sin embargo, como se podrá observar en el fondo,
a lo menos en la forma, el requerimiento bajo ningún respecto sustenta únicamente la inconstitucionalidad de las normas en el contenido o falta de alcance oscuro de la norma, ni tampoco en la falta de concepto poco ambiguo que entregue el diccionario de la Real Academia Española. Si bien es cierto, se hace ver que el tribunal y las partes han tenido ciertas interpretaciones dentro del proceso, eso se hace ver netamente dentro del desarrollo de cómo se relata, cómo se ha desarrollado el proceso en los hechos. Pero lo que esta parte también sustenta es que las normas son inconstitucionales, porque para el caso en concreto, más allá de que no defina el azar y más allá de que ese sentido natural u obvio que nos da la Real Academia Española sea ambiguo o no, la norma no describe los criterios técnicos que las máquinas electrónicas de don Alex Richard Cortés deben reunir para determinar que sean juegos de azar. Y tampoco la norma determina cuáles son las características que el local comercial debe reunir para ser considerada una casa de juego en vite o azar. La única, habiendo precisado lo anterior, voy a proceder al alegato de fondo en cuanto a este requerimiento. Esta parte advierte que los tipos penales se encuentran descritos en el párrafo 6, en el título 6, párrafo 6 del Código Penal, el cual previene respecto de las leyes y las infracciones a las leyes y reglamentos de lotería, casas de juego y de préstamos sobre prenda. Al efecto, el propio título ya nos advierte la necesidad de que son tipos penales que requieren de ser complementados por leyes especiales y por reglamentos. Así, recogiendo el mandato constitucional, el artículo 275 del Código Penal procede a definir claramente una descripción de lo que guarda relación la conducta de lotería, y el artículo 276 establece una hipótesis claramente descrita en aras de la Constitución, indicándome que sanciona a los banqueros, agentes y administradores de loterías no autorizadas por ley. En razón de lo anterior, se podría precisar que es una hipótesis bastante genérica, pero bastante descriptiva. Sin embargo, el artículo 277, a que a continuación paso a indicar, e impugnado en este proceso, sin hacer esa previa descripción de la conducta, establece una hipótesis penal bastante más precisa y me indica que sanciona a los banqueros, a los agentes y a los administradores de casas de juego de envite o azar. Y por su parte, el artículo 279 del Código Penal, nuevamente sin efectuar descripción alguna, ni establecer criterio alguno de cómo se puede entender descrita la conducta, me sanciona con el comiso los bienes puestos en juego. Pues bien, llevado al caso en concreto, debemos determinar que esta parte precisa que efectivamente para cumplir con el principio de reserva legal dispuesto por la Constitución, una norma debe cumplir con, a lo menos penal, con 3 elementos. Esto es una hipótesis, que posteriormente se tendrá que traducir en un verbo rector, y posteriormente una sanción. Es así como tanto doctrina y jurisprudencia nacional destacada, que se hace ver en el requerimiento, ha sostenido que claramente cuando una ley penal en blanco, no indica claramente la hipótesis, o al menos esa hipótesis insuficiente, requerirá de un complemento, ya sea a nivel legal y en su caso a nivel reglamentario. Por tanto, lo que nos demuestra que una ley penal en blanco por sí sola no es inconstitucional, en la medida que esa reglamentación o esa complementación venga dada ya sea por la merced legislativa o ya sea por la merced reglamentaria. Sin embargo, en los autos, si nos precisamos en el artículo 177, debemos precisar que dicha complementación no está entregada, como ya se podrá apreciar más adelante, a ninguna ley ni reglamento alguno. Es decir, ni la ley ni la potestad reglamentaria se han hecho cargo legislativamente, en el fondo, de venir a determinar el complemento de la norma necesaria para eventualmente condenar a don Alex Richard Cortés bajo criterios y supuestos que sus máquinas electrónicas constituyen juegos de azar y bajo supuestos de que su local comercial constituye eventualmente una casa de juego. Así, llevado el caso en concreto, debemos precisar que la actividad de juegos electrónicos en Chile no es una actividad penada por ley como se ha intentado confundir en este proceso. El Código Penal no viene en sancionar dicha conducta. Y además, don Alex Richard Cortés cuenta, bajo el amparo del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, con una patente comercial y además cuenta con un inicio de iniciación de actividad ante el Servicio de Impuesto Interno, porque el Servicio de Impuesto Interno reconoce el giro de iniciación de actividades por explotación de juegos electrónicos. Entonces, cabe hacer presente ya que, al efecto, cuando don Alex Richard Cortés compra una máquina electrónica para instalar un local comercial de juegos electrónicos, actividad que en principio es lícita para nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué criterios y qué características tiene que tomar en consideración para efectos de determinar cómo esa máquina electrónica puede encasillar dentro de la conducta supuestamente suficientemente descrita por el tipo penal?
Al momento de abrir su local comercial, ¿qué criterio, qué característica él debe conocer para determinar que su local comercial no va a cumplir con los criterios de una casa de juego en Vita o Azar? Si en los hechos, como se precisará, no existe tal regulación. Al efecto, el principio de reserva legal, esta parte advierte que no son solo involucra una descripción de los hechos, sino que también involucra una función del tipo garantista. Esto involucra que el ciudadano, frente a un Estado democrático y un Estado de derecho, tiene el derecho a tener una certeza jurídica de cómo el código viene en describir una conducta y conocer a priori de qué forma él puede delimitar si adecúa o no adecúa su conducta al tipo penal descrito. Situación que en los hechos no es posible aplicar. Así, la única ley que se hace cargo de establecer estos criterios técnicos que permitirían determinar cuándo una casa de juego es de azar o cuándo un juego electrónico puede ser considerado de azar es la Ley 19.995. Al efecto, la ley no tan solo se hace cargo de definir lo que es juego de azar para casinos de juego, sino que también se hace cargo, mediante su catálogo, de definir lo que es una máquina de azar, indicando que es todo sistema electrónico, electromecánico, ¿ya?, que no tan solo entrega, que no tan solo dependería del azar como se ha pretendido indicar acá, sino que me entrega criterios técnicos informáticos. Me habla de que debe otorgar un tiempo de uso al juego, al usuario, un tiempo de uso de juego al usuario. Me habla de que además debe permitir que se hagan apuestas en dinero o avalables en dinero, ¿ya? Y además, mediante un sistema aleatorio de generación de resultados, permite que el jugador pueda obtener un premio en dinero o avalable en dinero. También la ley se hace cargo en el artículo 3 de definir lo que es casino de juego, indicando que es un inmueble o parte de un inmueble en el cual se desarrollan los juegos, no tan solo establecidos por la ley, sino que también por sus catálogos y reglamentos. Por tanto, cuando la autoridad administrativa, esto es Superintendencia de Casino y Juego, desea sancionar a un casino por funcionar claramente con una máquina electrónica que cumpliría las características de ser juego de azar, no tan solo se remite a los conceptos naturales y obvios del azar, dados por nuestro ordenamiento jurídico. No tan solo se remitirá, en el fondo, el concepto de juego de azar, dado por la ley, sino que además debe remitirse a los criterios técnicos, informáticos, que el propio catálogo indica. También deberá remitirse a la definición de casino de juego de azar para sancionar un casino cuando no funciona como un casino de juego bajo las autorizaciones de la ley. Pues bien, llevado el caso en sublite, cuando el juez de garantía desea condenar a don Alex Richard Cortés por operar con un juego electrónico que se considera como un juego electrónico de azar y que su local comercial cumple con las características propias de ser una casa de juego en Vita o Azar, ¿qué criterio técnico va a aplicar? ¿Qué criterio técnico va a interpretar? Si en los hechos no existe reglamento ni ley alguna que se haya hecho cargo de la situación. Al efecto, esta parte precisa claramente que la ley no es aplicable al caso en concreto. Y ello no por una interpretación caprichosa que haya efectuado esta parte. Ello no porque claramente el increquimiento sea débil o incoherente como se ha pretendido, sino porque la propia ley se encargó de decírmelo en forma expresa. El artículo 1 de la ley ya me circunda que lo que viene en regular son actividades de azar de casinos de juego, ¿ya?, y de los juegos de azar que en ellos se desarrollan. El artículo 3, al definir mi juego de azar, me indica que es un juego donde no depende únicamente la destreza intelectual del jugador, sino que además del acaso y de la suerte, y además me circunscribe que el juego de azar, para ser tal, debe tratarse de aquellos que el catálogo y el reglamento que para estos efectos la superintendencia dicte se encuentren reglamentados. Es decir, como se ha pretendido indicar acá, un juego de azar, para ser tal, no tan solo debe ser de azar o de caso fortuito, sino que además debe estar circunscrito en el catálogo y en el reglamento dispuesto en el catálogo de juego de la superintendencia. Pues bien, el artículo 56 de la ley expresamente me indica que para efectos de esta ley no se aplicarán las conductas dispuestas en el artículo 267 y 269 del Código Penal. Si yo me refiero a la historia fidedigna de establecimiento de la ley, ya en el mensaje presidencial, en su página 17, puedo encontrar claramente una clara precisión de cómo la ley no pretendió venir a regular las conductas de azar genéricamente en el ordenamiento jurídico chileno, sino que netamente regular casinos de juego. Así, la ley lo que pretendía, en definitiva, era regular la actividad de los casinos de juego, determinar su libre competencia, fomentar un turismo en las diferentes regiones. Pero bajo ningún respecto vino a hacerse cargo de regular las actividades de azar de todo el ordenamiento jurídico chileno. El propio presidente nos advierte que critica inclusive el hecho de que aún se mantengan conductas ilícitas de azar, ¿ya?, en el ordenamiento jurídico penal, en razón de que claramente el azar por sí solo no puede conllevarnos a que efectivamente haya un bien jurídico protegido de tal importancia que podría ser penado.
No obstante lo anterior, advierte que en esta ley no se hacen cargo de venir a regular ni modificar los títulos contenidos en el Código Penal, porque la finalidad clara es regular la actividad de azar para casinos de juego. Mismo criterio asumido por la Superintendencia de Casinos y Juegos. Esta parte Fojas 87 presentó un dictamen pronunciado por la Contraloría General de la República, donde la Asociación Chilena de Casinos de Juego denunciaba, vía requerimiento y legalidad, al superintendente de Casino y Juego por no hacerse cargo de denunciar y de querellarse por las conductas establecidas por el 277 y el artículo 179 del Código Penal. Al efecto, el superintendente fue claro. Dichas conductas no se encuentran reglamentadas por la Ley 19.195, por tanto escapan de las facultades fiscalizadoras que esta superintendencia le determina la ley. Pues así, debemos precisar entonces que la supuesta ratificación, compatibilidad que vendría a ser la Ley 19.195 de los artículos impugnados, no es tal. La propia ley, la propia historia fidedigna de la ley nos ha dejado por suficientemente acreditado que no es aplicable para el caso en concreto. Ahora, si volvemos a recurrir a los conceptos de constitucionalidad que se han arguido en este proceso, me referiré que yo concuerdo con una parte con Fiscalía Nacional y con el querellante Autos. ¿En qué sentido? Las conductas de azar claramente son conductas ilícitas por el ordenamiento jurídico chileno. Son reprochadas. Lo reprocha el Código Civil, ¿ya? El propio Código Penal lo está reprochando. Pero por muy importante que sea el bien jurídico protegido, en este caso, según se ha alegado en este proceso, la fe pública, no puede por eso pretender justificar una transgresión al principio de reserva legal dispuesto por la Constitución. Y específicamente la función garantista del tipo penal. Esto es, de qué manera le aseguramos a un ciudadano que puede tener el conocimiento de la inscripción de la conducta antes de ejecutarla. Se ha esgrimido en este proceso ya que esta parte es la que entraría a confundir lo que es la labor interpretativa del Tribunal de Fondo con la labor de complementación de la norma. Pues bien, ellos han confundido esa labor, porque cuando el juez tiene que determinar criterios técnicos, informáticos de esas máquinas que determinen que sean juegos de azar, el juez no está interpretando la norma, porque no tiene reglamento ni ley alguna que le indique esos criterios. El juez directamente tendrá que crear esos criterios al tiempo de su fallo. Cuando el juez determine las características que ese local comercial debe reunir para ser considerado una casa de juego en vite o azar, no estará en el fondo interpretando una norma, sino que directamente creando esas características y esos criterios. Se ha confundido así una situación de fondo con una situación de forma. Se pretende dar a entender ya que las máquinas electrónicas de don Alex y Richard Cortés, siendo físicamente iguales a las máquinas indicadas en el catálogo de juego, son jurídicamente iguales. Y jurídicamente no son lo mismo. Porque no obstante las dos referirse a un azar, claramente respecto a las máquinas de azar, que supuestamente se le está persiguiendo por el artículo 167 y 169 del Código Penal, no existe reglamento que determine los criterios que permitan determinar de qué forma son de azar o no, ni los criterios que determinen cómo su local comercial es de azar o no. Por su parte, querellante Autos ha esgrimido en este proceso en reiteradas ocasiones que bastarían con los conceptos dados por la Real Academia Española para poder darle suficiencia al tipo penal. Y también ha esgrimido que bastarían con la supuesta ilicitud genérica de todas las conductas de azar. Por tanto, lo que nos da a entender es que don Alex Richard Cortés debe ser condenado, o que la norma en general es claramente inconstitucional, porque simplemente es una actividad que no está autorizada por la Ley 19.995. Porque hay una ilicitud genérica del azar en nuestro ordenamiento jurídico chileno. Y además nos indica que bastarían con las normas del Código Civil para determinar cómo, en el fondo, se cumple suficientemente el tipo. Sin embargo, eso choca, a lo menos su señoría excelentísima, con los propios argumentos de la denuncia y de la querella de Autos. Y esta parte acompañó en este proceso. Por tanto, en la querella de Autos y en la denuncia no tan solo sustenta sus fundamentos en el Diccionario de la Real Academia Española, que siquiera lo menciona, ni tampoco en la supuesta ilicitud genérica, sino que sustenta toda su denuncia y toda su querella en normas y conceptos técnicos dados por el catálogo de juegos que la superintendencia dictaminó. Toda su querella se basa en que la conducta de los imputados ya infiere en los conceptos técnicos establecidos por la Ley 19.995. Por su parte, la supuesta ratificación que haría la norma respecto de las conductas tipificadas, evidentemente esta parte ya ha aclarado que no es tal. Finalmente, el informe en derecho vuelve a ratificar lo anterior y me dice que en este caso lo que se debe hacer es una interpretación extensiva del artículo 177. Yendo más allá, me confunde la labor interpretativa del juez civil con el juez de penal.
Porque me indica expresamente que el juez penal debe remitirse a las normas del Código Civil para interpretar, pretendiendo dar a entender que bajo ningún respecto tiene un límite en esa interpretación. Pues bien, esta parte estima que eso no es así. Cuando un juez penal está interpretando, claramente posee dos límites constitucionales grandes, cuál es precisamente el principio de reserva legal que esta parte ha aludido en este proceso, y además otro, que no se hace ver en el informe, que es el principio de indubio pro reo. Se ha pretendido indicar que este altísimo tribunal, para el caso en concreto, ha establecido diversas interpretaciones extensivas y que ha validado esa interpretación extensiva. Y para ese efecto procede a citar un fallo pronunciado en Autos Roll 1453 del año 2009, tratando de dar a entender que se parece al requerimiento de autos. Sin embargo, esta parte, analizando ese fallo, se pudo percatar que efectivamente este tribunal declara inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad, pero no por los argumentos que esta parte sustenta en el requerimiento, sino que lo declara inadmisible porque simplemente el requiriente se habría basado en que la norma era inconstitucional porque era oscura. Esta parte bajo ningún respecto ha indicado en el requerimiento que la norma es oscura. El azar simplemente no está definido. Y si bien es cierto indica que el diccionario de la Academia Española me da un concepto que es ambiguo, no sustenta únicamente en eso la inconstitucionalidad de la norma, sino en cómo la norma es absolutamente insuficiente para determinar estos criterios y parámetros técnicos que permitan determinar cómo el local comercial de Donald Richard Cortés es una casa de juego en Vito Bazar, cómo su máquina electrónica es de azar. El mismo fallo indicado anteriormente se remite a otro fallo, que es el fallo dictaminado en Autos Roll 1401 del año 2009. Al efecto, ese fallo también, siguiendo el mismo criterio, pasa a declarar la inadmisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad porque habría sustentado que la inconstitucionalidad de la norma se basaba única y exclusivamente en la interpretación que el juez hacía del artículo 23 y 24 de la Ley de Rentas Municipales. Y eso habría traído como consecuencia una transgresión al principio de legalidad tributaria. Claramente esta parte no ha sustentado que la inconstitucionalidad de la norma se basa netamente en la interpretación que haya hecho el juez, sino en cómo la norma no es aplicable para el caso en concreto, en cómo la norma en sí ya carece de los requisitos necesarios, de las características y por supuesto necesarios para condenar a un individuo y garantizar la función garantista del tipo. Así, esta parte pueda aludir a que existen ciertos fallos que pretenderían inclusive venir a restringir esta labor interpretativa del juez penal. En fallo Roll número 1143 del año 2009, este tribunal procedió a indicar que el hecho que este tribunal reconozca la existencia de leyes penales en blanco, bajo ningún respecto significa que venga a renunciar a las finalidades del principio de la lex certa, esto es, interdicción del arbitrio judicial. Por su parte, en fallos Autos Roll 1111 del año 2007, este tribunal en su considerando cuarto estima inconstitucionales las leyes penales en blanco del tipo abierta porque dejan la descripción o complementación de la norma al criterio discrecional del juez. Y siendo más relevante, en Autos Roll 781 del año 2007, se pronuncia respecto a declarar inaplicable una norma de un reglamento de incumplimiento de deberes militares que establecía deberes genéricos, donde se pretendía sancionar a un funcionario carabinero. Bajo ese respecto, el criterio del tribunal fue no. En este caso, estamos en presencia de una norma que no describe suficientemente la conducta, o al menos en forma específica para el funcionario. Y claramente no permite resguardar el principio garantista del principio de reserva legal, porque el imputado no tiene cómo conocer la conducta antes de ejecutarla. Conducta que ha sido entregada a su complementación a una merced reglamentaria que no se ha ejercido en los hechos. Pues llevado al caso sublite, estamos exactamente en presencia de lo mismo. En este caso, la ley esta parte no está indicando que la norma no amerita una complementación. La amerita, pero en los hechos no ha existido. Amerita una descripción específica, ¿ya? Esta parte tampoco sustenta que la norma venga a invalidar las conductas del artículo 267 o 269 del Código Penal. Es evidente, ya que si el ordenamiento jurídico chileno quiere seguir reprochando las actividades de azar, deberá existir una norma que lo siga haciendo y que especifique de manera correcta y describa y le dé suficiencia suficiente al artículo 177 y al artículo 179. Pero los hechos no han ocurrido, ¿ya? Y por muy importante que sea el bien jurídico protegido y por muy reprochable que sean las conductas de azar, en los hechos, al menos para el caso en concreto, resulta ser inaplicable el precepto legal.
Situación que las restantes partes no han aterrizado en esta causa. Porque se habla de que la norma es constitucional. Se habla de que bastaría con las labores de hermenéutica legal. Se habla del diccionario de la Real Academia Española, normas del Código Civil, supuesta compatibilidad con una ley que claramente no viene estableciendo ninguna compatibilidad. Pero nadie se ha hecho cargo de determinar, para el caso en concreto, esto es juegos electrónicos, una actividad lícita, ¿ya? No una actividad penada, cómo se resguarda a ese comerciante de que conozca claramente la conducta previa en forma descriptiva y pueda tomar esta decisión de cometer o no cometer el ilícito criminal. En razón de lo anterior, esta parte advierte que en este proceso lo que se ha pretendido es dar a entender que simplemente porque la conducta no se encuentra regulada por la Ley 19.995 y autorizada por la Ley 19.995, por ese solo hecho debe ser considerada condenada y penada por ley. Sin advertir que el propio artículo, para efectos del caso en concreto, sin advertir que el artículo 169 aplica una sanción de comiso para un juego, sin describir claramente la conducta y sin entregarle estos criterios a priori al juez de garantía para proceder en el fondo a interpretar recién la norma. Por tanto, estoy plenamente consciente que don Alex Richard Cortés se va a venir a enterar de esos criterios y de esa descripción y de esas características técnicas recién cuando deba ser conocida su sentencia. Y eso claramente transgrede lo que es el principio de reserva legal del artículo 19, número 3, en atención al artículo 63 de la Constitución Política de la República, que me previene expresamente que son materias reservadas de ley las actividades de azar. Pues bien, la Ley 19.995 se hizo cargo de ese mandato constitucional del artículo 63 y reguló las conductas lícitas del azar. Pero, por tanto, tiene que existir una ley y un reglamento que se haga cargo de corregir la conducta ilícita establecida por el artículo 167 porque también se refiere al azar. Por tanto, incumple el mandato constitucional del artículo 63. La propia parte querellante reconoció en este proceso que existen 16 proyectos de ley que pretenden regular la actividad, que es una situación debatida a nivel político, administrativo, legislativo. Pues bien, yo me pregunto, ¿la descripción de un tipo penal puede dar origen a tanto debate político, administrativo y legislativo? ¿Confiere eso certeza jurídica a los ciudadanos al momento de ejecutar una conducta? ¿En ese caso el juez está interpretando? Es evidente que no, su señoría ilustrísima. En este caso en particular lo que el juez se va a ver en la necesidad es de crear un criterio, de complementar él con su arbitrio judicial la norma. Es todo en cuanto puedo alegar. Muchas gracias. Bien, conforme al acordado, para un alto de 10 minutos.